¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de la producción cunícola y para saber más acerca de este rubro llegamos hasta la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción y pudimos conversar con el jefe de la división cunícola, quien estuvo comentando acerca de todos los factores que hay que tener en cuenta dentro de este segmento. En primer lugar, lo que queremos es que en nuestro lugar de división de cunicultura, que es la parte, ¿verdad?, de producción de conejo, es justamente nosotros lo tenemos esto, ¿verdad?, como para una didáctica, ¿verdad?, para que los estudiantes, también los productores tengan la posibilidad de que puedan venir a observar el lugar de cómo se puede producir un conejo, ¿verdad?, a partir de cuánto. Nosotros tenemos los parámetros, ¿verdad?, el conocimiento, ¿verdad?, de poder dar tanto a los estudiantes y a los productores, y a partir de ahí para que los productores y los estudiantes, cuando sean profesionales, ¿verdad?, puedan llegar a aplicar esos conocimientos, ¿verdad?, que nosotros le damos a los estudiantes y a los productores. Y al entrar ya en esta división, doctor, podemos ver también cómo cumple un rol muy importante las instalaciones, porque estábamos conversando fuera de cámaras y hablábamos la importancia de las instalaciones, de contar un buen lugar para mantener a los animales y veíamos un lugar rodeado de árboles, mucha sombra, que es fundamental también a la hora de producir los conejos porque son animales bastante sensibles también al calor. Exactamente, eso es justamente nuestra prioridad dentro de nuestra instalación, ¿verdad? Como sabemos que en nuestro país más bien pasamos la parte más tiempo, ¿verdad?, el calor que el frío, ¿verdad? El conejo es un animal de origen frío, pero gracias a la tecnología, gracias a los cambios, ¿verdad?, de genética que nosotros podemos llegar a obtener, a adaptar a estos animales, pero siempre existe ese problema, ¿verdad?, el tema del calor. Y principalmente entonces a partir de ahí nuestro objetivo principal es que la división o la instalación en esta época tiene que estar bien asombrada, ¿verdad? Lo mismo en caso, ¿verdad?, de los árboles, que en esta época, justamente cuando hace calor bastante hay hoja, entonces nos ayuda bastante eso a amortiguar el calor. Y también me mencionabas que el modelo, ya la parte de infraestructura, es un modelo ya industrial, a pesar de que no se llega en este lugar, ¿verdad?, con la cantidad de animales para decir lo que es industrial, pero se imita ya ese modelo para que el estudiante vaya familiarizándose. Así mismo, es justamente nuestra instalación está, como le comenté, ¿verdad?, no es la cantidad, porque nosotros le decimos industrial a partir de una cantidad X, pero a partir, o sea, lo que nuestra instalación está a base de una instalación sobre esas de forma de industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las jaulas son metálicas, los comederos son semiautomáticas, los bebederos son automáticos. Entonces a partir de ahí también hacemos eso, o sea, está instalado eso para que tanto los productores y los estudiantes tengan el conocimiento. De hecho también no dejamos de lado, ¿verdad?, de que estos animales se pueden producir también en forma rústica, ¿verdad? Lo tenemos hacia el fondo, una instalación en forma rústica para que los estudiantes y productores también tengan una base de conocimiento cuando empieza en la producción, justamente, ¿verdad?, cuesta también o tiene su inversión, ¿verdad? Entonces tratar de que empiece de abajo, llegar de lo rústico a lo industrial, ¿verdad? Eso es nuestro objetivo también, de hacerle conocer a los estudiantes y productores. Por eso es importante, si estos animales vamos a tenerle en forma de producción, es importante que ellos estén en una jaula para ser controlados. Por eso nosotros le decimos cría racional, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es que tiene que estar controlado por el hombre, ¿verdad?, o en este caso, ¿verdad?, por el productor o el profesional veterinario, ¿verdad?, para que se pueda controlar. Por eso siempre es importante cada etapa de su vida tenga una medida de jaula, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos, ¿verdad?, en la parte, ¿verdad?, de los reproductores de las hembras, que generalmente cuando llega a estar con su cría, por supuesto, necesita una dimensión un poco más grande, que generalmente tiene una medida de 90 por 80 y por 50 de altura, ¿verdad? Esa es la dimensión que es muy bien confortable, ¿verdad?, para el animal, entonces se puede desenvolver fácilmente con su gazapo
Y también ¿verdad? El animal puede comer, tenga ahí su bebedero, su comedero, y el animal tenga una tranquilidad en el lugar, ¿verdad? Se pueda movilizar en ese mismo espacio, ¿verdad? Por eso también llega a una etapa, un tiempo limitado, porque estos animales van creciendo y generalmente los gazapos se les dejan 30 días con las madres y después ya tienen que ser reemplazados en otra jaula, ¿verdad? Cuando son reemplazados en otra jaula, en ese caso, ¿verdad? Por supuesto, el productor va a elegir o el profesional va a elegir si este animal se va como para reproductor o se va para engorde, ¿verdad? Si se va para engorde, se puede poner junto máximo hasta los 4 meses. Después, si se quedan como reproductor, entonces ya se le ubica en una sola jaula para que se vaya acostumbrando ya en ese lugar, ¿verdad? Y posteriormente ese animal, ¿verdad? Pueda llegar a reproducir nuevamente o queda como un reproductor de hembra o como macho, ¿verdad? Si es para engorde, máximo 4 meses. 4 meses es el pico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de 4 meses, tanto las hembras y el macho ya están en tiempo de reproducción. Entonces empiezan las peleas, ¿verdad? Por eso ya no puede vivir todos juntos. Por eso siempre es importante el tiempo y también ver la dimensión de la jaula que se va a utilizar en cada etapa de su vida. Indispensable contar entonces con las jaulas para cada etapa, para cada ciclo productivo. O sea, no se puede trabajar si no se tiene una jaula específica, por ejemplo, para las madres con sus crías, que creo que es uno de los periodos más vulnerables también. Así mismo, es importante, la etapa más importante o el productor lo que tiene que siempre estar atento es justamente de las reproductoras de las hembras. ¿Por qué? Porque ellos pueden surgir cualquier problema, puede haber un estrés, puede haber cosa que no le gusta o está con algún problemita, con alguna enfermedad, o tiene diarrea, entonces el productor tiene que empezar a partir de ahí también, tiene que estar dentro de un lugar donde el productor pueda manipular bien al animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces si se queda demasiado arriba o está muy alejado, no se puede tocar, no se puede manipular al animal, entonces cuesta también al productor, ¿verdad? Manejar al animal. Por eso siempre es importante que el espacio o las alturas de la jaula también tiene que tener un límite, ¿verdad? Máximo 80 centímetros de la tierra para que el productor pueda manipular, que posteriormente vamos a estar observando y pueda agarrar al animal y posteriormente pueda saber en qué situación está el animal. Algo importante también, doctor, me mencionabas que los conejos son animales bastante delicados, que sufren mucho estrés en el calor, también si no cuentan también con como mencionaba recientemente, con el espacio indicado para poder desplazarse, para poder mostrar ese potencial productivo. Queremos conocer un poco más al conejo, sus características principales, qué situaciones o bajo qué circunstancias también el mismo se estresa y deja de ser productivo. Así mismo, es lo más importante en este caso, como dijimos, cada especie tiene su forma, ¿verdad? de convivencia, ¿verdad? Siempre es importante saber las condiciones donde tiene que estar el animal, ¿verdad? A veces no es tan, o sea, no es tan complicado, ¿verdad? Pero si uno sabe, este animal fácilmente puede llegar a producir o a demostrar su potencial producción. Porque a lo contrario, si el animal sufre, si el animal no está en un lugar adecuado, por supuesto el animal no va a poder demostrar su potencial producción. ¿Por qué? Porque el animal está sufriendo, el animal tiene estrés, el animal no percibe alimento, lo que tiene que percibir, no tiene agua a disposición, entonces cuesta, ¿verdad? Para eso es importante que el productor o en este caso, ¿verdad? El profesional tiene que siempre saber que este animal es muy sensible, ¿verdad? al ruido. Por eso tiene que estar alejado un poco de un lugar ruidoso, por ejemplo, no tiene que estar cerca de una ruta principal donde cruzan muchos vehículos, no tiene que estar cerca de una carpintería, por ejemplo, que generalmente produce ruido constantemente, que eso al animal afecta. Y no tiene que haber animales, ¿verdad? Depredadores principalmente. En este caso, generalmente lo que tenemos es perro, ¿verdad? Que ellos se estresan mucho a ver a otros, principalmente a los depredadores. Entonces, al estresarse, si el animal está preñado, ¿qué es lo que puede ocurrir? El animal puede abortar, que puede, si ya parió, incluso puede ocurrir también canibalismo, que generalmente el animal empieza, ¿verdad? Por defensa mismo a comer a su gazapito, ¿verdad?
Entonces, todos esos factores siempre es importante tener en cuenta que el lugar no tiene que haber. Entonces, animales, otra especie en el lugar, muy cerca, no tiene que haber un lugar donde haya mucho ruido, tiene que haber un lugar de tranquilidad, tiene que haber un animal, o sea, tiene que haber también la etapa de su vida, no tiene que estar no tiene que estar todo junto, tiene que estar siempre en forma individual, principalmente cuando hablamos de la parte de reproducción, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que estos animales también se lo tiene bastante en cuenta, ¿verdad? Como un animal de mascota. Generalmente estos animales, por ejemplo a nosotros, ¿verdad? Los productores o los que ya manipulamos constantemente, ellos también nos conocen a nosotros, ¿verdad? Fácilmente estos animales que ya están acá con nosotros, ellos ya generalmente le conocen a la gente, no se asusta fácilmente. ¿Por qué? Porque constantemente entran productores, entran los estudiantes a practicar con ellos, a manipularle, entonces generalmente ya está acostumbrado, ¿verdad? Pero en una producción un productor no puede también hacer entrar a cualquiera de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de ahí puede haber entrado también el animal, se puede asustar, puede también que entre algunas enfermedades por la gente y le puede también afectar eso, ¿verdad? Entonces todos esos factores siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Principalmente, no solamente también en la producción de conejos, en todas las especies, ¿verdad? Pero en caso de los conejos hay que tener cuidado de eso. Existe un límite, ¿verdad?, donde tenemos que llegar a producir. Nosotros en esta época generalmente dejamos de reproducir, ¿verdad? Justamente por el tema, ¿verdad?, del calor. Porque fácilmente pueden llegar a abortar, pueden llegar a morir los gazapitos y también la mamá puede llegar a morir fácilmente con este calor, ¿verdad? Entonces es uno de los primeros límites que se hace, ¿verdad? Siempre es importante, y entonces a partir de cuándo yo puedo, la pregunta que siempre nos hacen los productores, a partir de cuándo yo puedo empezar a reproducir mis animales, a partir de febrero aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace a partir de febrero? Se empiezan a llevarle, ¿verdad?, las hembras a los machos. A partir de ahí entonces los machos los machos es muy importante que estén muy cerca de las hembras para que le estimule a las hembras y pueda entrar fácilmente en celo y pueda ser servida fácilmente también, ¿verdad? Porque si el animal no está en celo y si uno le lleva al macho, generalmente es un estrés para las hembras, ¿verdad? Entonces siempre es importante que el productor reconozca, ¿verdad?, que esa hembra está en celo y pueda llevar rápidamente el curso porque es una monta rápida, ¿verdad? Rápida, se le trae en su lugar, se le anota en su registro y ya se sabe que ese animal tal fecha va a parir, ¿verdad? Entonces uno ya tiene, en ese momento también las hembras tienen que estar preparadas tanto para su caja nidal y posteriormente, ¿verdad?, para que el animal no tenga problemas, ¿verdad?, cuando empieza a parir, porque ¿qué ocurre cuando uno no tiene registrado y no le pone la caja nidal? Puede parir y entonces puede caer los gazapitos en el suelo y puede morir todo. Entonces, ¿qué es lo que hace también las hembras generalmente, ¿verdad? Ellos sacan sus pelos para proteger a las hembras, ¿verdad? Por eso necesita un lugar a donde depositar sus pelitos para poder también amortiguar tanto la temperatura y también el lugar para amortiguar el lugar, ¿verdad?, de esconder, porque los gazapitos nacen sin pelo. Entonces necesitan una protección de los pelos, ¿verdad? Entonces de esa forma también, entonces las hembras ya le resguarda a su gazapito para que no ocurra esa mortandad, ¿verdad? Porque generalmente si eso no se hace preparar, o sea, el productor si no tiene ese conocimiento, entonces lo más probable es que pueda ocurrir ese accidente, ¿verdad? Y esta es solo una pequeña parte de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de iniciarse en este emprendimiento, donde la instalación cumple uno de los papeles más importantes. Quédate con nosotros que a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando más acerca de este rubro y vamos a adentrarnos en lo que respecta a nutrición y también sanidad.
Estamos de regreso y en este bloque el doctor Oscar Gómez va a comentarnos un poco más acerca de las cualidades de los conejos y también qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estrategias de nutrición y también sobre sanidad. En cuanto a la parte de genéticas es muy importante, ¿verdad? Hoy en día nosotros lo que buscamos es justamente en nuestro clima, porque no existe animales que fue hecho o se hizo una raza específica que es justamente para Paraguay, ¿verdad? O por el ambiente donde se encuentra. Nosotros por eso siempre decimos, ¿verdad?, de lo que nosotros los profesionales siempre buscamos, ¿verdad?, hacer un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque a veces encontramos algunos libros y nos dice, ¿verdad?, y el libro fue hecho en México, fue hecho en España, en Estados Unidos. Y el factor ambiental en esos lugares es diferente de nuestro ambiente de acá, ¿verdad? A veces queremos aplicar lo que dice en el libro, pero lastimosamente no dice, ¿verdad?, de que acá el ambiente es diferente, pero el ambiente es diferente lo que nos dice en el libro, ¿verdad? Por eso siempre es importante hacer siempre el experimento o hacer la investigación de eso, ¿verdad? Nosotros dentro de todo eso encontramos, existen algunas razas que son muy buenas, que se adaptan bastante bien en nuestro país. Vamos a hablar de algunas razas, por ejemplo, en caso de neozelandés, la raza californiana, la raza de leonado de Borgoña, que hace aproximadamente 7, 10 años por ahí entró en nuestro país con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adapta bastante bien y la gente le gusta y también es una buena, es carnicera. Esta raza que estoy citando son todas carniceras. Nosotros generalmente tenemos también solamente para demostración en nuestro país. Hoy en día todavía no existe la explotación peletera, pero para los estudiantes o para los productores también tenemos algunas razas, ¿verdad? Por ejemplo, la raza plateado de champán, tenemos la raza mariposa, que son de doble propósito, produce carne y produce también, son peleteras, o sea, pero solamente para demostración. Si es para carne, siempre recomendamos, ¿verdad?, a los productores que produzcan neozelandés o californiana. Cuando hablamos la parte de genética, siempre para nosotros hablar del término de cruzamiento es muy importante, porque es lo que buscamos con eso, es para que el animal se pueda adaptar. Por eso siempre decimos que hay una diferencia. ¿Cuál es lo más importante en cuando hablamos de la parte de genética? ¿Cuál es la más importante? ¿El ambiente o la genética? Para nosotros los veterinarios, o para todo esto sería, ¿verdad?, el ambiente es mucho más importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa si yo traigo de Argentina o traigo de Europa una de alta genética, traigo en Paraguay y no me funciona? Entonces, ¿qué significa eso? Que el animal no está adaptado, pero es de buena genética, entonces no me sirve la genética. Por eso decimos que el 30% es lo que me sirve de la genética, el 70% es el factor ambiental. Entonces, a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar cuando me voy a otro país o cuando quiero traer otra genética a implementar dentro de mi producción o plantel? Entonces, tengo que buscar una genética que realmente pueda aguantar o adaptarse rápidamente al ambiente donde yo estoy, ¿verdad?, o donde voy a producir. Por ahí es muy importante la genética. Pues hasta ahí entonces la parte genética pues es un poco intenso, ¿verdad?, pero voy a hablar un poquito también de la parte de sanitación. La sanitación es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque es un animal que en primer lugar hay muy poco conocimiento sobre las enfermedades, principalmente que es lo que le afecta a este conejo, ¿verdad? También existe una enfermedad mortal, nosotros le decimos que en este caso, ¿verdad?, el mixomatosis. Es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque decimos mortal porque una vez que el animal tenga esta enfermedad ya no se cura. Entonces, ¿qué es lo que no se puede tratar? No hay posibilidad de que el animal pueda sobrevivir cuando tiene esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hoy en día, gracias al convenio, gracias al diálogo que estamos haciendo con la gente de SENASA, que está encargado, ¿verdad?, de la mayor parte de las enfermedades de todas las especies, ¿verdad?, estamos haciendo, ¿verdad?, un trabajo para que exista porque hasta hoy en día no existe un libre mercado de venta de la vacuna en nuestro país, ¿verdad? Estamos tratando de traer
a través de los amigos, a través de los parientes que vienen de otros países, principalmente de Argentina y Brasil, que no consigan vacuna y nosotros podamos vacunar acá, ¿verdad? Pero estamos buscando queriendo aprovechar el convenio y también era de poder, que hoy en día también la gente están produciendo cada vez más conejos. No solamente lo utilizan como mascota, lo están consumiendo cada vez más la gente, ¿verdad? Incluso los médicos, por ejemplo, están recomendando muchísimo la carne de conejo, ¿verdad? A la gente con algunos problemas, ¿verdad?, de enfermedad, entonces la carne de coneja es muy nutritiva. Que posteriormente quiero comentar eso, ¿verdad?, porque hay mucho, ¿verdad?, que la gente, nuestra cultura, ¿verdad?, es el problema, ¿verdad?, de consumir la carne de coneja. Pero uno no sabe lo nutritivo que es la carne de conejo, que vamos a hablar también de eso. Quiero terminar la parte de sanitación. Hablamos de misomatosis, es una enfermedad muy común en nuestro país. Nosotros lo que tratamos hoy en día con los productores es captar dónde hay misomatosis. Una vez que encontramos misomatosis, entonces eso comunicamos a SENASA. Entonces SENASA tiene conocimiento de que sí existe esa enfermedad. Entonces a partir de ahí estamos haciendo ese trabajo, ¿verdad?, de poder, para que ellos sepan que hay esa enfermedad. Entonces vamos a permitir que entre la vacuna o vamos a reconocer que existe esta enfermedad en nuestro país. De hecho que sí existe, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, tanto acá en la facultad, a veces hacemos un sobreesfuerzo, ¿verdad?, principalmente en esta época de los mosquitos, porque esta enfermedad transmite los mosquitos, son el fuente transmisor, es el mosquito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a fumigar, mantener limpio el lugar. A veces, ¿verdad?, principalmente cuando llueve, ¿verdad?, evitamos esos donde quedan agua, que no se quede ningún resto de agua, ¿verdad?, evitar la presencia de mosquitos. Entonces, de esa forma también evitamos la presencia de esa enfermedad. Si hay un animal, por eso que el productor siempre es importante, cuando entra en su instalación, les observes a cada uno de sus animales y ver si tienes algunos síntomas de esa enfermedad. Si tiene ese síntoma de enfermedad, que generalmente es la secreción en el ojo, en ambos lados, entonces apartar del lugar, llevar en una cuarentena, máximo 2 días ese animal va a vivir. Pero un día máximo el productor le puede dar oportunidad porque puede ser para diferenciar de otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, en un día, si es que tiene, entonces se sacrifica ese animal para evitar que se difunda esa enfermedad en el lugar, ¿verdad? Es lo que nosotros generalmente sugerimos al productor, ¿verdad? A veces el productor, cuando está empezando, no quiere sacrificar su animal. Entonces le deja ahí a su animal, mientras tanto le transmite. Nosotros tenemos testimonio, ¿verdad?, de algunos productores que tenían 200, 300 conejos, tuvieron y los 300 se les murieron. ¿Y por qué eso? Porque justamente por el desconocimiento, ¿verdad? Entonces entonces justamente nosotros le capacitamos de esa forma para que ellos puedan evitar, o sea, no cometer el mismo error que había cometido, ¿verdad? Cuando ocurre ese problema, entonces sacrificar al animal. Mejor perder 10 que perder 300 animales, ¿verdad? Entonces siempre es importante de ese lado, ¿verdad?, recomendar al productor o a los estudiantes, ¿verdad?, que tengan en cuenta esa parte, ¿verdad? Porque esa es una de las debilidades de los productores. Bueno, entonces se le murieron los 300, entonces no, ya no voy a producir conejos, ya no quiero porque ya tuve 200 y se me murió todo. Entonces la gente quiere dejar de producir. Hoy en día por eso nosotros hacemos cursos, principalmente hoy en día en los últimos tiempos, después del convenio con los productores, estamos haciendo mensualmente cursos de capacitación hablando de estos temas, ¿verdad? Y de esa forma entonces ya también los productores saben cómo evitar ese problema. Después existen los parásitos. Generalmente los conejos que viven dentro de la jaula, existe un parásito que se llama coccidiosis, que no es muy frecuente, pero sí siempre hay. Generalmente eso con un tratamiento con sulfa, generalmente ya evitamos eso. Existen otros, pasteurelosis, pero no es muy frecuente en nuestro país. A veces aparecen en algunos productores, pero eso sí tiene tratamiento. Se trata, se cura y se engorda y después se faena. No hay que dejar un animal enfermo que juegue ya enfermo, hay que sacrificar rápidamente para evitar que ocurra un reservorio dentro de ese animal, ¿verdad? Eso generalmente es lo que recomendamos también los productores. Después existen sarna, que son parásitos externos, también tienen solución. Una vez percatado, entonces el productor le pone
ivermectina, ya con eso es suficiente, entonces el animal se cura, ¿verdad? Entonces no hay problema. Acá nuestro principal problema es mixomatosis. Ese es nuestro enemigo principal que hasta hoy en día estamos peleando, ¿verdad? Hoy en día lo que estamos buscando con las autoridades responsables de la parte, ¿verdad?, de la sanidad del animal para ver un poco, ¿verdad?, evitar o prever esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevemos? Vacunar a estos animales, ¿verdad? Siempre es importante, hasta hoy en día, como le dije, nosotros conseguimos a través de los amigos, a través de los parientes que nos traen de otros países, pero a veces, ¿verdad?, no hay con certeza esa vacuna si es óptimo, ¿verdad? Si no perdió cadena de frío o tuvo un problema por el camino, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Entonces pasamos ese riesgo también. Lo que queremos en el día de mañana, ojalá que este año, ¿verdad?, o el año que viene haya libre de vacunación, ¿verdad? Y también la vacuna entre en forma libre, porque también el costo también es un problema. Cuando está prohibido, pues es mucho más caro, ¿verdad? Por supuesto, porque no hay mucho, entonces uno se rebusca y es más caro, no es que se consigue muy fácilmente también, ¿verdad? Entonces juega también en contra de los productores eso. Y eso es lo que estamos queriendo hoy en día, o sea, también con los productores, con las autoridades, a ver si nos podemos facilitar esa posibilidad de que el animal podemos llegar a prever de esa enfermedad, ¿verdad? Porque ese es nuestro enemigo principal. Después, casi en la parte de producción no hay enemigo, ¿verdad? Solamente conocimiento, la parte de manejo, sanitación, reproducción y nada más, ¿verdad? Y uno detrás de su casa, una jaulita, son animales que no molestan, son animales que, como ustedes verán, ellos están calladitos, no es como alguna otra especie que cuando tiene hambre ya empiezan a pedir comida, ¿verdad? Ellos están ahí y por eso siempre solamente necesita una observación, limpieza diariamente, ¿verdad?, debajo, sacar la materia fecal y nada más. Por eso siempre yo digo que para una explotación familiar es muy buena esto. ¿Por qué? Porque la mamá, si no tiene trabajo, entonces se queda a cuidar a su conejo. La abuela o el hermanito, lo que se queda en la casa puede cuidar a este animal porque no lleva un trabajo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Y aparte es un animal que no molesta al vecino, no molesta a nadie, ¿verdad? Tampoco este animal, si se le pone una buena instalación, infraestructura, genera olor, ¿verdad? Entonces eso también ayuda bastante a que este animal se pueda explotar de cualquier forma. Y de esta forma conocíamos más acerca de este rubro que viene creciendo de manera significativa también en nuestro país y tiene mucho potencial. Nosotros llegamos al punto final y esperamos que esta información haya sido útil para vos y nos encontramos próximamente en una nueva edición de Bienestar Animal.